Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ya vamos a dar comienzo al programa Entre Humanos el día de hoy, lunes 25 de enero. ¡Qué bárbaro! Ya estamos a 25 de enero. Bueno, ¿cuántos de ustedes como yo están sintiendo que este año se está yendo pero volando? Es impresionante. Empezamos a saludar. Ya se conectan Susan, se conecta Picar Venezolano. Un gran saludo para ustedes. Muchísimas gracias por estar acá temprano. Y bueno, estaba comentando que rápido se está yendo el año. Ya estamos a 25 de enero, prácticamente enero ya se fue. Y ya damos paso al mes de febrero. Y bueno, así está pasando y está pasando el año. Yo los invito a todos ustedes que tienen metas, que se colocaron metas y objetivos para este año, que bueno, que los tomen en serio y que bueno, los que están trabajando, muchísimo éxito, muchísima constancia, muchísima disciplina. Los que todavía no han podido comenzar a trabajar en sus metas y sus objetivos de este año, pues todavía están a tiempo, pero ya vieron que el año va pasando sumamente rápido. Ya se conectó nuestra invitada súper especial del día de hoy, Alexandra Castrillón, ya está en línea. Y bueno, antes de comenzar, un saludo para Alexandra y para todas las personas que ya se comienzan, repito, a conectar el día de hoy. Yo estoy ya acá preparado con un tecito que a esta hora me gusta tomar. Tomaba café a esta hora, pero ya me di cuenta que no es tan saludable, sobre todo para los hábitos de sueño. Pero lo cambié por un tecito a esta hora, sobre todo aquí que el clima está sumamente frío. Estamos en la ciudad de Detroit, Michigan, y estamos más o menos como a unos -1, -2 grados centígrados. No los he verificado el día de hoy, pero está sumamente frío. Estamos en la plena cima del invierno en este momento. Así que bueno, ya vamos a dar comienzo recordándoles que esta semana vamos a tener el día miércoles, es decir, pasado mañana, vamos a tener la segunda parte del programa con María Pat, nuestra amiga psicóloga social desde Argentina, quien nos va a estar hablando de los eneatipos que conforman. Hasta ahí quedó el programa del lunes pasado. Por problemas técnicos no pudimos llevarlo adelante, solamente estuvimos en una parte introductoria, pero que ahora María lo va a complementar con todos los eneatipos, cada uno de los 10 eneatipos que existen, y su relación con la personalidad de cada uno. Así que no se lo pueden perder. Eso es pasado mañana, miércoles, a las 6 de la tarde, hora de Miami, 8 de la noche, hora de Argentina. Están todos invitados. Y para la semana que viene, pues, cabe ya decirles que la próxima semana vamos a tener también un invitado de lujo. Va a estar con nosotros, ya lo anunciamos, va a estar con nosotros Nelson Zapata, líder, fundador y productor musical de la banda Proyecto 1. Nuestras cédulas rodaron. Yo bailé con Proyecto 1 hasta que me fastidié cuando era chamo. Es que no lo sé ahorita, pero bueno, estamos hablando de los años 80 y pico, 90, no, 80 no, 90, se me fue un poquito el 90, cuando el merengue hip hop comenzó su evolución. La próxima semana, el día martes, estén atentos porque vamos a tener una conversación con Nelson Zapata de Proyecto 1. Vamos a hablar de su trayectoria musical, de las nuevas producciones, de todo eso que Proyecto 1 está elaborando en este momento. Así que un gran saludo para todos y ya de una vez vamos a dar paso. Son las 6:04 de la tarde aquí en la ciudad de Detroit y el tema que tenemos el día de hoy es sumamente interesante. ¿Quién tenemos el día de hoy? Tenemos a Alexandra Castrillón. Alexandra es colombiana radicada en la ciudad de Miami, acá en la Florida, en los Estados Unidos, y es escritora de ficción contemporánea. Entonces vamos a ver el día de hoy con Alexandra cuál es su experiencia al momento de escribir su primer libro. Alexandra ya tiene 3 novelas publicadas, está trabajando este año en la publicación de una tercera novela, tiene 2 novelas publicadas, está trabajando en la producción en este momento de su tercera novela y nos va a comentar de su experiencia en el arte literario. Así que vamos a darle vamos a darle la invitación a nuestra amiga Alexandra, que ya está por allí.
La magia del Instagram y voilà, aquí tenemos a nuestra amiga Alexandra Castrillón. Alexandra, un grandísimo placer tenerte hoy acá en Entre Humanos. Esto es lo que viene a ser el segundo episodio de Entre Humanos del año 2021 y tengo el honor de tenerte acá. Ya hice una introducción, una presentación de quién eres. Bienvenida, este es tu espacio. Y bueno, saludo al público que te sigue, a las personas que se están conectando en este momento. El espacio es tuyo para que te presentes, hagas una introducción de quién eres. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. No Gracias te escuchamos. Oh, por Dios. Puede ser un problema de volumen. Veamos. Hola, hola. ¿No? ¿Sigue sin oírse? Permíteme un segundo. Puede ser un problema de volumen o puede ser un problema mío. Por favor, los que están, que nos avisen. Ahora sí te escucho. Vale, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Gracias también a los que se están uniendo. Veo por acá algunos nombres conocidos como Claudia, a ver aquí más vi, a Mónica, Juliana. Muchísimas gracias. Brian también. Bueno, entonces, encantada de estar acá, de acompañarte hoy. Mientras hablaba pensaba, bueno, yo también tengo listo mi té, estoy en Miami donde estamos a 22 grados, ese es nuestro invierno. Estoy listísima para la charla de mañana sobre el eneagrama. ¿Cómo te envidio? El eneagrama es algo que nos sirve muchísimo a los escritores para diseñar nuestros personajes. Es una técnica que se puede utilizar para darle vida a los personajes también. Y bueno, y por supuesto que bailé Proyecto 1, contemporánea. Bueno, primero que nada, déjame decirte cómo te envidio. 22 grados centígrados, hay prácticamente 20 grados de diferencia. En este momento, aunque te digo que el invierno acá en Detroit no está tan fuerte como en otros años, estamos a -1 o -2 Celsius, estoy hablando de grados Celsius, lo cual no es tan fuerte para esta época del año, pero igual, yo vengo de Miami, te envidio a ti y al hombre del reclinable, que en este momento nos está viendo, él sabe quién es, y yo aquí en este momento, mira, lo estoy apuntando, ¿sí? Él nos está viendo en este momento. Ese es mi suegro que vive en Miami, y un saludo a Carlitos Arraiz, bueno, consecuente él y mi suegra, consecuentes seguidores de Entre Humanos. Pero bueno, volviendo al tema, sí, vamos a tener la continuación del Enneagrama, una herramienta para la vida, con María Paz, que la semana pasada nos dejó a todos pendientes de qué venía con el Enneagrama. Ella va a hablar específicamente de los eneatipos, que fue lo que quedó pendiente de la semana pasada, y la semana que viene la bomba. Vamos a estar con Proyecto 1. Yo creo que nadie, yo obviamente no quiero aquí revelar de qué época eres, ni muchísimo menos, pero yo sí lo admito que yo lo dije hace rato, pues con Proyecto 1 no hubo matiné, no hubo fiesta en la cual no se bailara el tiburón, el cuarto de hotel, materialista, 25 horas y todas esas canciones que en su momento estuvieron pegadísimas. Así es, sí. Bueno, yo no tengo ningún drama con revelar mi edad. Este año cumplo 43. Oye, somos contemporáneos, tengo 42 también. Sí, bueno, mira, por eso nos tocó esta misma música. Bueno, pues gracias por este espacio. Yo soy Alexandra Castrillón, como lo mencionaste, soy una escritora de ficción contemporánea. Nacida en Colombia, desde hace 3 años estoy viviendo en Estados Unidos y desde hace 1 año me dedico por completo a la literatura. Antes de eso, trabajé en el área de gerencia de proyectos, yo estudié ingeniería de sistemas, también hermenéutica literaria, y durante unos 20 años trabajé en la industria del marketing, principalmente en agencias de publicidad, fui directora comercial de Twitter, trabajé en influencer marketing, así que el 2019 cambió mi vida porque publiqué mi primera novela, por acá te la muestro, se llama Me muero por vivir, y abrió el paso como a esta transformación y este cambio de pasar de la vida corporativa y de trabajar en una empresa en la que tenía una posición bastante relevante para explorar otro camino completamente distinto y es el arte, la creatividad y contar historias. Excelente eso y es sumamente curioso. Me identifico muchísimo con lo que estás diciendo. Eres ingeniero en sistemas y bueno, ya nos vas a hablar de esa transición y ese salto que te motivó
a dar ese giro, ese viraje de 180 grados, donde estás ahorita prácticamente en una posición donde desarrollas más la parte creativa. Bueno, estás creando todo el tiempo, porque yo me imagino que como escritora todo el tiempo tienes un personaje en la cabeza, estás dándole vida a historias, y sobre todo en ese aspecto en el cual te desarrollas, o mejor dicho, en esa parte de la literatura en la cual te desarrollas, que es la ficción contemporánea. ¿En qué parte de Colombia eres, Alexandra? Yo nací en Bogotá, pero viví casi toda mi vida en Medellín, hasta los 23 años más o menos. De ahí me fui a vivir a Bogotá. Viví también 2 años en México, viví en España y he hecho un par de viajes alrededor del mundo. Oh, excelente. ¿Hija única? No, tengo una hermana menor. Ok, o sea, eres la mayor de dos hermanas. Perfecto. Sí, así es. Ujú. Bien, Alexandra, y cuéntanos un poco, ¿eres ingeniero de sistemas, graduada en qué universidad? En la Universidad de AFIT de Medellín. Allí mismo también, unos 3 años después de graduarme de ingeniera, adelanté estudios en hermenéutica literaria, que es una especialización que en esa época tenía la universidad. O sea, que ya tú venías ya con la vena y esa mechita, esa candelita que te venía picando, que decías, bueno, yo estudié ingeniería en sistemas, pero me interesa la literatura. ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva a ti, empezando por esta parte? ¿Qué es lo que te lleva a ti a estudiar ingeniería de sistemas en Medellín? Bueno, yo creo que siempre lo mío fue la literatura, pero tenía una habilidad muy grande por los números, el pensamiento lógico, un sentido analítico bastante desarrollado, y eso hizo que en el momento en que tenía que elegir qué estudiar, me orientara hacia las ingenierías. Entonces, lo primero que estudié, de hecho, fue ingeniería de producción, que es como una especie de ingeniería industrial. Acá hay una compañera mía del colegio que se llama Pili Cano, diciendo que era muy aplicada, Saludo, Pili Cano. desde Panamá. Bueno, y cuando tenía que elegir qué estudiar, me fui hacia la ingeniería. Ingeniería de producción inicialmente. No me gustó mucho, la verdad. Sentía que todo el tema de estar en fábrica, planta de producción, no me sentía como que mi proyección profesional me iba a gustar mucho. Entonces decidí cambiarme a la ingeniería de sistemas cuando llevaba 3 semestres de ingeniería de producción. Yo empecé la universidad súper joven, empecé a los 15 años. Entonces es como un momento en el que la capacidad de tomar una decisión tan trascendental como qué voy a hacer el resto de mi vida es muy difícil y está muy influenciada pues por mi familia y por las personas que tenía alrededor, obviamente. Entonces la ingeniería de sistemas fue ese camino que elegí y que trabajé durante muchos años, inicialmente como gerente de proyectos en desarrollo de software, y luego de ahí pasé a un tema más específico que era el análisis de bases de datos, y eso me llevó al mercadeo y la publicidad. Porque en publicidad pues todo se mide y todo se analiza, el comportamiento del consumidor, después los medios digitales, las redes sociales. Entonces ya me fui hacia ese lado, hacia mercadeo y publicidad. Mira, qué curiosidad. Tenemos muchas coincidencias en nuestra vida. Hablo de ti y de mí en este momento y estoy notando estas coincidencias. A diferencia de ti, yo empecé estudiando ingeniería en sistemas, pero luego posteriormente decidí cambiarme a ingeniería industrial, lo que ustedes conocen como Ajá. ingeniería de producción industrial. Entonces yo soy ingeniero industrial. El opuesto, sí. Es totalmente lo contrario. Y bueno, hace aproximadamente unos 2 años decidí también abandonar mi puesto, como tenía también un muy buen puesto en una de las 3 mejores automotrices acá en los Estados Unidos. Estaba trabajando en planta, era responsable de procesos de producción en México, específicamente en la ciudad de Toluca, donde hay plantas de producción, para dedicarme a el desarrollo humano. Y mucha gente me pregunta, esto lo he contado varias veces, me han preguntado por qué dejaste la ingeniería de procesos para dedicarte al desarrollo humano, y la respuesta es que, bueno, uno en algún momento de su vida consigue el propósito, y yo mi propósito no fue abandonar la ingeniería de procesos, sino dedicarme a procesos mucho más interesantes y complejos, que son aquellos que conllevan al desarrollo humano. Así que, Es cierto. pendiente por ahí, así que tenemos esa coincidencia buenísima y te entiendo mucho de lo que estás diciendo. Alexandra, ahora bien, me dices que te gustó siempre la literatura.
¿En qué momento de tu vida tú decides hacer esa transformación, ese cambio? Que yo no lo llamaría tanto un cambio. Lo que hiciste fue tomar la decisión, una decisión que postergaste por alguna razón, pero que llegó el momento de decir, bueno, ya, listo, me voy por lo que yo quiero hacer. Así es. Bueno, yo escribí siempre mucho, escribía principalmente cuentos y luego tuve una etapa en la que me concentré muchísimo en mi carrera. Entonces, fueron tal vez 15 años en los que siempre tenía como esa intención, leía muchísimo, participaba en talleres, pero había dejado como en pausa ese interés por escribir. Y no sé, tal vez como a los 35 o algo así, empecé a cuestionarme mucho como, bueno, ese es realmente mi pasión, ese es mi propósito, eso es algo que me hace vibrar por completo. Y pensé que cuando tuviera la oportunidad o cuando tuviera el tiempo de escribir, iba a hacerlo. Y en 2017, que tomé un año sabático para hacer un viaje alrededor del mundo, dije, bueno, este es el año en el que voy a escribir una novela. Ese propósito fracasó. Ahí no fue. Digamos que fallaste, no fracasaste, Sí, fallaste. sí, sí, tienes razón. Perdón. Ahí no fue, pero sí, muy, muy oportuno tu comentario. Porque, por varios motivos. Y el primero es que hacer un viaje de larga duración es un trabajo de tiempo completo. A veces la gente piensa como, no, un año viajando, disfrutando, pero la verdad es que cuando viajas tanto tiempo, ya no es un paseo, es un estilo de vida. Y cuando además la ruta, que en nuestro caso era mucho África y Asia, cuando la ruta es exigente porque no son países tan sencillos, porque muchos ni siquiera hablan casi inglés, porque obviamente nosotros no hablamos malagasy ni todos sus dialectos, entonces hay que dedicarse mucho a planear. Además hicimos todo el viaje de manera independiente, me refiero a mi esposo y a mí, y ese año no escribí. Leí muchísimo, eso sí, pero no escribí. Estamos hablando del año 2017. 17. Perfecto. Sí. Bueno, y el 1 de enero de 2019, y justo también lo mencionaste en la introducción de este programa, cuando estaba haciendo mi balance del año y lo que me iba a proponer ese año, escribí así en mi cuaderno y lleno cientos de cuadernos. Acá está el que estoy usando este año también lleno de notas todos los días. Escribí, este año voy a escribir y publicar mi primera novela. Wow. Enero de 2019. Piensa que yo no tenía ningún conocimiento previo sobre la industria. Jamás había tocado las puertas de una editorial. Obviamente sabía escribir y pues he ido aprendiendo mucho más en el oficio, pero no sabía qué significaba tampoco eso que yo me había planteado. Entonces, lo que hice fue sacar mi cerebro de ingeniera y crear un proyecto, hacerme un plan como un proyecto y decir, bueno, si yo voy a escribir una historia, primero, ¿qué historia voy a escribir? Entonces ahí surgió como la idea general de la novela, que ya te la voy a contar. Y después de eso lo que hice fue, bueno, si esto que voy a escribir es una historia que dura un año en la novela, ¿cuánto tengo que escribir cada día para poder cumplir con mi meta de publicarlo este año? Entonces, fue así como diseñé un cronograma, unas metas, contraté a una persona para que trabajara conmigo, quien fue mi editora, se llama Natalia Hernández. Con ella creamos como todo un sistema de seguimiento, hacíamos seguimientos diarios, semanales, mensuales, muy como en ingeniería de sistemas, todo lo que son las metodologías ágiles, donde teníamos puntos de control, KPIs, etcétera. Pues te entiendo perfectamente. Disculpa que te interrumpa porque exactamente así trabajo yo. Y lo que pienso, a veces la gente dice como no, pero es que una ingeniera escritora, lo que creo es que todo lo que uno hace en la vida le aporta y le enseña, ¿no? Entonces todo eso que aprendí yo como ingeniera, pues es lo que hoy en día me da muchos elementos para hacer un mejor trabajo como escritora. Entonces, bueno, así fue como en 2019 seguía trabajando, mi trabajo normal de jornada tiempo completo, tenía que viajar muchísimo, pero en las noches escribía y logré publicar en noviembre de 2019 esta novela, Me muero por vivir, que ha sido
una experiencia maravillosa, supremamente exitosa, y que me dio pie a tomar la decisión ya definitiva de comenzar enero del 2020 completamente dedicada a la literatura. Está excelente lo que nos estás contando. Yo quiero, primero que nada, darle las gracias a las personas que están conectadas en este momento. Les recuerdo que esto es Entre Humanos. Entre Humanos es un programa, un espacio, más que un programa, es un espacio para compartir valor con las personas que están creando a partir de su lado humano. Es decir, nada de lo que están viendo aquí está preparado, nosotros no tenemos preguntas preparadas, aquí simplemente estamos en una conversación donde la persona que en este momento está compartiendo, que es Alexandra, está abriéndose para nosotros y dándonos, está compartiendo sus experiencias de valor que muchos de ustedes seguramente las necesitan porque están en un proceso de emprendimiento o porque están en un momento en el que quieren hacer una transición de lo que están haciendo a otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero pasar, Alexandra, a lo que es la ficción contemporánea, pero antes de pasar a eso, me gustaría que me hablaras en ese proceso de transición y que comenzaste a crear, ya estás en el proceso de crear tu propio libro, de crear tu novela, estás trabajando con una editora, tienes un plan. ¿Cuáles fueron los obstáculos más complicados que tuviste que salvar en ese momento y qué aprendes de eso? El primer obstáculo enorme que tuve fue mi miedo, porque imagínate el miedo que yo tenía de decir soy una escritora, que la gente leyera mis libros y dijera es malísima, no sabe escribir, a qué hora se le ocurrió. En esta novela, en la primera novela, además incluí contenido erótico, explícito. Entonces también tenía miedo de qué iba a pensar mi mamá, mi suegra, mis tías, como todos esos pensamientos limitantes que podían ocurrirse, todos a mí se me ocurrieron. Sin embargo, hubo un momento en como que dije, bueno, si ya tomé esta decisión es con los ojos cerrados y el salto al vacío porque no hay vuelta atrás. Entonces, el principal gran obstáculo, y creo que eso aplica para muchas de las decisiones que tomamos en la vida, el principal obstáculo muchas veces somos nosotros mismos, son nuestros miedos, es el pensar qué dirán, es exponernos. Entonces, bueno, eso fue algo que, ese fue como el principal o el primer obstáculo que tuve que superar. Ya en medio del proceso, pues me encontré con temas como el desconocimiento de la industria y eso lo que me implicó fue pues tener que estudiar, tener que entender qué significaba o cuáles eran las opciones, qué significa esto de ser un escritor autopublicado, que es el camino que yo elegí, cuáles eran las ventajas, las desventajas, los diferentes procesos, los tiempos, bueno, todo lo que puede llegar a implicar meterse en un tema que uno desconoce. Entonces, fue un proceso de aprendizaje y también pues tener la disciplina de efectivamente todos los días, sin importar qué tan cansada estaba, sin importar si había viajado, si había tenido reuniones todo el día, pues dedicarme a escribir para cumplir con la meta. Entonces creo que esos fueron como los puntos más importantes, vencer el miedo a mí misma, tener la capacidad de aprender lo que necesitara y mantener la disciplina necesaria para lograr lo que quería. Fíjate que quiero agregar algún comentario a lo que estás diciendo porque me parece sumamente interesante y pertinente lo que estás trayendo sobre la mesa en este momento. Y el mensaje para todas aquellas personas que nos están viendo es que no hay nada más humano que las emociones. Y lamentablemente o desafortunadamente, para usar un término mucho más adecuado, muchos de nosotros nos dedicamos a tratar de evitar emociones que no nos gustan, para no llamar las emociones negativas. Por ejemplo, el miedo. A nadie le gusta sentir miedo, pero resulta que todas y cada una de nuestras emociones son una carga de información. Nosotros a través de nuestros 5 sentidos interactuamos con el entorno y a través del procesamiento de esa información que capturamos con los 5 sentidos, nuestro cerebro crea emociones que nos permiten precisar, nos permiten desglosar esa información. Por ejemplo, el miedo nos avisa que estemos en estado de alerta. La tristeza nos puede estar llamando a mejorar nuestras relaciones personales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los miedos no hay que suprimirlos, perdón, las emociones, en especial el miedo, no hay que suprimirlo. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender a partir de la técnica?
técnica que nos trae la inteligencia emocional, los fundamentos básicos de la psicología positiva. A partir de esas técnicas nosotros podemos aprender a cómo reaccionar mejor, a cómo actuar mejor a partir de ese miedo. ¿Ok? Entonces, es un mensaje que yo les traigo a todos ustedes. Todos nosotros los que emprendemos en algún momento sentimos miedo, temor, incertidumbre, porque estamos dejando algo que para muchos es muy cómodo para dedicarnos a explorar algo que no sabemos cómo va a resultar, pero tenemos convicción, tenemos motivación y estamos completamente convencidos y creemos en nosotros. Por eso las cosas salen muy bien. Alexandra, perfecto. Entonces, haciendo ya, entrando ya en materia con respecto a lo que haces en específico, me salta la pregunta, ¿por qué la ficción contemporánea? ¿Por qué te dedicas a escribir novelas de ficción contemporánea? ¿Por qué ese género literario y no otro? Bueno, empecemos como por dividir los libros en los géneros. Y los seres humanos nos encanta clasificar y dividir, esa es la realidad. Entonces, tenemos libros de ficción y de no ficción, ¿cierto? No ficción, por ejemplo, un libro técnico, un libro de superación personal, un libro de recetas, no ficción. Luego tenemos la ficción. Y la ficción tenemos la fantasía y tenemos el realismo, por ejemplo, como para abrir otros dos caminos. Y vamos al realismo. En el realismo tenemos también muchas vertientes. El realismo mágico, por ejemplo, y ahí viene, dentro de todas esas muchas vertientes, y esto pues hay miles de formas de clasificarlo, todo lo que tiene que ver con la ficción contemporánea. ¿Qué significa? Que yo escribo obras que tocan temas actuales, diferente, por ejemplo, un escritor que habla de ciencia ficción o de un escritor que habla de ficción histórica, ¿cierto? Entonces, la ficción contemporánea tiene que ver con los temas actuales, historias que están ocurriendo en nuestra época, donde temas como los medios digitales, el uso de las redes sociales, las posibilidades que tenemos hoy en día a través de la tecnología están presentes dentro de las historias. Entonces, en mis novelas, pues tú ves que los personajes se comunican a través de chat, se siguen en las redes sociales, conversan sobre los temas que están ocurriendo, etc. Ahora bien, dentro de estas temáticas, pues hay como unas subtemáticas específicas sobre las cuales yo hablo, que son los viajes, siempre están presentes en mis historias, el amor, porque pues es parte de la vida y una parte muy importante. Y en cada novela he tocado también un tercer tema, por ejemplo, en Me muero por vivir, que fue esta primera novela, había un tema que era la enfermedad, la superación de una enfermedad bastante dura. En la segunda novela, que se llama Detrás de mi nombre, el otro tema tiene que ver con la depresión y la ansiedad. Y en la novela que estoy trabajando ahora, hay todo un tema relacionado con la vulnerabilidad y la identidad. Entonces, así es como, digamos, se clasifica un poco el tipo de escritura que yo hago. Muy bien, yo quiero agregar acá, y obvio, no porque lo sepa o porque tenga yo dominio de ese campo, sino porque para poder reforzar los comentarios que estás haciendo, pues tuve que documentarme e investigar antes de esta entrevista. Quiero hacer la aclaratoria que una de las cosas que investigué es que la literatura contemporánea se desarrolla a partir de los años 1940, casi a finales de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento la humanidad estaba pasando por cambios sociales muy profundos que llevaron a cambios culturales a partir de la tecnología y que dejaron atrás modelos que estaban hasta ese momento dominando, como eran el barroco, el renacentista y todo esto. Y por supuesto la literatura contemporánea tiene varios géneros, subgéneros dentro de los cuales se desarrolla también la ficción contemporánea y por eso se llama literatura contemporánea. Para las personas que vi que preguntaron por acá que no conocían ese término de ficción contemporánea. Ahora, los personajes de esas novelas que tú escribes, porque esto es una pregunta que yo siempre me he hecho para las personas que están en ese proceso creativo, los personajes de esas novelas tienen algo tuyo, tienen algo de ti. Siempre. Y creo que hay que verlo más como que un personaje es la suma de muchas personas. Para mí sería imposible decirte, por ejemplo, hablemos de Me muero por vivir. En Me muero por vivir hay 4 personajes principales, los 2, que es como la pareja protagonista, es Sofía y Pablo. Hay cosas de Sofía
que son mías, hay cosas de Pablo que son mías. Por ejemplo, Sofía es controladora y organizada y todo para ella empieza con un cuadro de Excel. Así soy yo. O sea, bien sea planear un viaje, una mudanza de casa, un proyecto como un libro, todo empieza con un cuadro de Excel. Todo, todo en mi vida. El día que existe es porque abrí un cuadro de Excel y le puse nombre. Sabes que hay un meme, y para hacer un break acá, lo que estás contando, sabes que hay un meme que dice por ahí que a las personas que mandan a estudiar, que estudien, que se gradúen, no, hijo, primero aprende Excel y luego que aprenda Excel, estudia lo que usted quiera. Sí. Entonces, bueno, por ejemplo, eso es una característica mía que yo puse en Sofía, ¿cierto? Es decir, dentro de la novela hay momentos donde ella hace referencia como a eso, como, bueno, ya voy a hacer el plan de campaña de Federico, entonces abre un cuadro de Excel y empieza a trabajar. Voy a planear las vacaciones de la familia, hace un cuadro de Excel. Bueno, de Pablo, que es el otro personaje, también tiene cosas mías. Por ejemplo, a Pablo, que se va a hacer un viaje alrededor del mundo, se va con el miedo de todo lo que le puede pasar en el viaje. Entonces él se imagina que le van a robar, él se imagina que si está caminando por una montaña se va a caer por el precipicio, él se imagina que si está en un safari los animales se lo van a comer. Entonces, esa soy yo cuando estoy en un viaje, siempre estoy pendiente con los 5 o 7 sentidos, pensando o viendo todo lo que está pasando, y eso entonces yo lo puse en Pablo. Pero a la vez hay cosas que son de mi esposo que están en muchos de estos personajes, de mis mejores amigos, de todo. Por ejemplo, una de las personas que se conectó, que no sé si sigue conectada, que es Pilar Cano, es una compañera mía del colegio, y para mi segunda novela, para Detrás de mi nombre, físicamente la protagonista me la imaginé a ella. Entonces, Oh, yo dije, bueno, esta protagonista que se llama Andrea, físicamente es como Pilar. Y tomé fotos de Pilar y todo, hice un archivo. No sé si ella sabe que lo stalkeé tanto, pero bueno, Pilar, estás estalqueadísima. stalkeadísima, sí. Entonces, físicamente me la imaginé como Pilar, porque cuando uno toma como elementos que le son familiares, también facilita muchísimo el proceso de escritura. Y hay otras características que vienen de personajes de televisión, de personas públicas conocidas, de gente famosa o simplemente de un extraño que de repente uno se queda observando en un banco y dice, esta persona cuando habla hace cierto movimiento, esto me puede servir para un personaje. Entonces, todo eso pues al final es lo que crea esta mezcla maravillosa de los personajes. Desde el punto de vista de los recursos literarios que utilizas a través de la narración o la narrativa de tus novelas, ¿cuáles son los que consideras más importantes a la hora de manejar la ficción contemporánea? Mira, yo creo que el recurso más importante de todo escritor es la observación a través de los 5 sentidos. Nosotros estamos muy acostumbrados a describir las cosas a partir de la visión, de la vista. Entonces, es muy normal cuando uno empieza a escribir, por ejemplo, que se remita mucho a lo que está viendo el personaje, a describir cómo son los edificios, cómo es la ropa, cómo es el lugar donde está. Sin embargo, lo que enriquece mucho más la historia son los otros sentidos, a qué huele, qué se siente el tacto, a qué sabe, porque cada uno de los otros sentidos le da como profundidad a eso que estamos contando. Entonces, ese es un recurso súper valioso y cualquier persona que quiera como profundizar un poco más en la escritura, le recomendaría que empiece a ser muy sensible con todos esos estímulos que recibimos. Yo, por ejemplo, un ejercicio que hacía mientras, pues en el 2019, es que todos los días mientras caminaba hasta mi oficina, iba ejercitando un sentido. Entonces, por ejemplo, decía, bueno, hoy voy a concentrarme en el oído. Wow. Y me iba, es un camino muy cortito, era un camino muy corto, pero entonces me iba todo el camino solamente como siendo consciente de lo que escuchaba. Un perro ladró, fue un ladrido agudo, fue un ladrido grave, otro le respondió, el sonido de los carros, del tráfico, los pájaros, el movimiento, y así para cada sentido. Por ejemplo, me di cuenta que el que más me costaba era el olfato. Hay personas que tienen un olfato súper desarrollado, no fui yo, no soy yo. Pero entonces, imagínate irse caminando e intentando clasificar todos los olores. Wow. Cuando alguien pasa,
qué siento en ese olor, las flores o los árboles, bueno, como el olor mismo de la ciudad. Entonces, esa es una recomendación que les doy, utilizar todos los sentidos y, por supuesto, escribirlo. Uno cree que después se va a acordar. No, y lo que estoy pensando, y en lo que estoy pensando en este momento, es en la habilidad literaria que hay que tener para decirle a una persona, a tu lector en ese momento, describirle un olor, describirle un sonido y describirle, darle detalles que acerquen y que coloquen a esa persona en el momento que tú quieres que esa persona esté. Sí, ahí viene otro punto muy importante, que es el recuerdo. Entonces, cuando yo te voy a contar a ti algo a través de los sentidos, es muy útil que conecte a través de algo que pueda ser un recuerdo muy universal. Entonces, por ejemplo, si yo te empiezo a hablar de un limón, de que partimos un limón, de que exprimimos un limón, esto a ti sensorialmente, o sea, empiezas a salivar, aunque no quieras. Entonces es convertir eso en palabras, escribirlo, porque se va a olvidar. Entonces tú viste a una persona súper interesante, como decía antes, en el banco, y si después no lo escribes, eso se te olvida. Después eres como, ay, ¿cómo era? ¿Por qué fue que me llamó la atención? Entonces, segunda herramienta súper importante, llevar siempre un cuadernito, una libreta o utilizar el celular, si es necesario, para dejarse notas y después uno recordar esos puntos clave que quiere utilizar para su historia. Todas esas notas son valiosísimas y pues es una forma fantástica de avanzar. Bueno, amigos, estamos conversando en este momento con Alexandra Castrillón, quien es escritora de ficción contemporánea. Este programa en Instagram Live, muy humildemente, se llama Entre Humanos y tenemos el súper honor, porque es un súper honor de contar con Alexandra el día de hoy, quien nos está hablando de sus experiencias acerca de cómo escribió su primer libro. Alexandra, si tuvieses en este momento que decirle a una persona que te está escuchando, yo siento, mira, te lo voy a plantear así, yo siento que en este momento habemos varias personas que estamos interesados en escribir nuestro primer libro, ¿ok? Si tú tuvieses que hacer una descripción macro de esos pasos del proyecto, ¿cuáles serían, a grosso modo, cuáles serían esos pasos que hay que cumplir para la elaboración del proyecto para escribir tu primer libro? Bueno, el primer paso, como muchas cosas en la vida, es preguntarte por qué. ¿Por qué quieres escribir un libro? ¿Es porque quieres compartir conocimiento? ¿Es porque tienes una historia de vida que quieres llevar a otras personas? ¿Es porque quieres ganar dinero? ¿Es porque quieres posicionarte como experto en un tema? ¿Por qué? Y esto es súper importante porque ser escritor es un trabajo de largo plazo que necesita que uno mantenga muy claro su norte. Entonces, solo cuando tú dices, bueno, yo voy a escribir este libro porque tengo un mensaje que quiero transmitir, porque este es mi propósito, porque eso es lo que yo quiero hacer en la vida, en los momentos difíciles, en los que falta motivación o en los momentos en los que tal vez no está tan fácil, volver al por qué es lo que nos ayuda a mantenernos en el camino. Entonces, primer paso, ¿por qué? Lo que acabas de decir es una joya que voy a ahorita agarrar un resaltador, voy a tomar y lo voy a marcar. Eso que dijiste lo voy a marcar con resaltador. La importancia de que las personas que quieren emprender, cualquier cosa que quieran emprender, entiendan de que en algún momento las cosas se van a poner difíciles. Si ya al inicio de por sí puede ser difícil, en algún momento las cosas van a ser difíciles. Entonces, es muy importante para cualquier emprendimiento, y discúlpame que te interrumpa con esto, pero me pareció sumamente importante, que antes de comenzar a hacer, hacer cualquier cosa, en vez de estar pensando qué será más rentable hacer, vender esto, vender aquello, coser esto o imprimir aquello, ¿a qué me dedico? ¿Qué puede ser? No lo pensemos tanto desde ahí, sino más de cuál es el propósito, cuál es mi propósito de vida, cuáles son mis fortalezas. Actuemos a partir de fortalezas, no de lo que yo quiero, no de lo que yo pienso, en lo que yo pienso que soy mejor, si no sé si me entienden. Una cosa es en lo que yo pienso que soy mejor y otra muy distinta es en qué soy yo mejor. Y hay muchos test que podemos realizar para determinar cuáles son realmente nuestras fortalezas. Así que, amigos, y para no interrumpir más a Alexandra, pero me pareció que esto que dijo es genial porque aplica
para absolutamente todo, el por qué, cuál es tu propósito, qué quieres hacer, a dónde quieres llegar y en dónde estás. Y a partir de ahí empezamos a trazar las líneas que nos puedan llevar a ese punto. Sí. Adelante, y disculpa. En absoluto. Gracias por tu intervención. Bueno, entonces, en lugar de empezar diciendo cómo, empecemos pensando o preguntándonos por qué. Cuando sepamos el por qué, mi segunda recomendación es que pensemos cuál es ese mensaje, gran mensaje que queremos transmitir con nuestro libro. Es decir, si tuvieras que resumir tu libro en una frase, ¿qué dirías? Entonces, por ejemplo, mi hermana es una experta en hacer brunch. Hace el brunch más, o sea, cientos de brunches deliciosos y sé que un libro de recetas de brunch de ella sería fantástico. Ella tendría que decir, bueno, ¿cómo resumo en una frase esto que yo quiero contar en este libro? El arte del brunch. Yo, por ejemplo, cuando escribí Me muero por vivir, mi frase era, creo en el amor que todo lo puede. Y esa frase, ya después la voy llevando a aterrizarla, bien sea, si es un libro de no ficción, por ejemplo, en cuáles son los capítulos o las ideas que yo voy a desarrollar, o en un libro de ficción, entonces, en cuál es la historia, qué es lo que va a pasar en esa historia, cuáles son los altibajos que tiene, quiénes son los protagonistas que viven esta historia, en dónde les pasa la historia. Entonces, empiezo con el por qué quiero escribir, cuál es el gran mensaje que quiero transmitir, y ya después de esto sí voy a cuáles son las partes en las que voy a convertir este libro. Y creo que de ahí lo que sigue es principalmente disciplina y dedicación. Ojalá poder dedicarle tiempo todos los días, aunque sea 10 minutos, aunque sea 15 minutos, no importa, ojalá mucho más, pero la capacidad de escribir, como muchas otras cosas también, se desarrolla con la disciplina, con tener una rutina clara, con acostumbrarnos, con no cansarnos, sino con estar con todos los sentidos puestos en el proceso que estamos siguiendo. En los momentos en los que escribes, Alexandra, descríbenos un día de tu rutina. Bueno, ¿todo completo? No. Bueno, no, los elementos más importantes, porque pueden haber personas que dicen, bueno, yo escribo un poquito hoy, un poquito mañana, y hay otras que pueden decir, no, yo me siento a escribir hoy a todo lo que dé. ¿Cómo funciona eso? Bueno, mira, algo que yo hago es que hago una planeación precisa de la historia. Es decir, cuáles son los principales momentos o hitos que voy a tener en la historia. Y aquí atrás van a ver que tengo como unos tableros y todo eso está lleno como de la planeación, por ejemplo, de la novela que estoy trabajando en este momento. Entonces, esto lo hago antes del hecho mismo de sentarme a escribir. Y de nuevo, esto se extrapola todo en la vida. Antes de pegar ladrillos, uno tiene que diseñar la casa, ¿cierto? Y antes de decir qué voy a vender, por qué voy a vender y todo lo que significa hacer un negocio. Entonces, yo hago mi planeación antes de empezar a escribir y así cada día, cuando ya voy a hacer el trabajo específico de escribir, ya sé en qué voy. En ese instante no sé el cómo. ¿Por qué? Porque escribir es un acto en el que se unen como puntos de todo lo que uno ha hecho en la vida y la historia empieza a fluir a partir de cuál es mi objetivo en esto que yo voy a contar. Entonces yo digo, bueno, hoy voy a trabajar en una escena, por ejemplo hoy, en la que Marcela le revela a Jota que está embarazada. Eso es lo único que decía mi archivo de planeación, mi Excel, como dice Janet. Mi Excel decía, Marcela le revela a Jota que está embarazada. Ahora, yo me senté a escribirlo y las ideas empiezan a fluir. Tengo una meta diaria de escritura. En este momento escribo más o menos 2.000 palabras diarias. Entonces me siento a escribir y permito que toda la idea salga sin juzgarme, sin corregirme. A veces hay cosas que no sé, entonces pongo entre paréntesis, aquí tengo que averiguar si esto funciona así o no. Esto que acabo de escribir me quedó muy raro, pero esa es la idea. ¿Por qué? Porque interrumpir ese proceso creativo hace que después se genere como que se golpeó contra la pared. Entonces yo no me juzgo, yo no me corrijo, yo permito que toda esta historia fluya. Y una vez a la semana releo como lo que escribí, voy haciendo correcciones pequeñas y después de que ya tengo todo el manuscrito, vuelvo y ya así entro en una etapa de autocorrección antes de que el manuscrito pase a mi editora y correctora para hacer muchos otros procesos posteriores. Pero el mensaje que quisiera dejarles acá es, esa disciplina diaria de escribir tiene que partir de una planeación y una vez estén escribiendo, no se juzguen.
La gente empieza a decir, ay, es que tengo tan mala ortografía, es que yo no sé escribir bien esto. No, dejen que eso salga y salga y efectivamente en algún momento tendrán una historia, porque no se puede corregir algo que no está escrito, hay que escribir primero. ¿Eres de las que escribe 2 páginas, 3 páginas y vuelve a revisar y rehace las cosas y no le gusta la página y no le gusta cómo contó la historia y la vuelve a cambiar y vuelve a corregir y se da cuenta que las conexiones no están completas, etcétera, 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 etcétera? Sí, no. Acá quiero contarte algo. Yo hago muchas correcciones y puedo llegar inclusive a eliminar una sección completa de un libro. Me pasó, por ejemplo, con mi segunda novela, con Detrás de mi nombre. Todas las 6 primeros capítulos los borré y los volví a escribir de ceros. ¿Pero por qué? Porque después de que yo terminé el proceso de escritura, autocorrección, corrección de mi editora, un segundo borrador, compartí ese manuscrito con un grupo de lectores beta. Unos lectores beta, así como en desarrollo de software, son personas que recibieron un producto que no estaba terminado y que me dieron sus comentarios como un usuario inadvertido del proceso. Entonces, coincidió que muchos de los lectores beta me dijeron que el comienzo no les había gustado tanto y que no les parecía que no iba como en el mismo ritmo del resto de la novela. Entonces, por ejemplo, esos 6 primeros capítulos los borré, o sea, sin miedo, se fueron y volví y escribí toda la primera parte de la novela. Entonces, sí hago intervención en todo eso que escribí, pero no en el sentido de como de la inseguridad de escribí todo el día y al final del día borro todo porque no me gustó. No, yo lo dejo y solamente al final, cuando estoy revisando toda la historia, pues tal vez hay cosas que cambio o que borro del todo, pero no en el trabajo cotidiano. Muy bien, queridos amigos, les recuerdo que estamos conversando con Alexandra Castrillón. Esto es Entre Humanos del día 25 de enero del año 2021, el episodio número 13 de Entre Humanos, un programa que está sumamente joven. Y lo llamo programa por tratar de darle un formato. Realmente es un espacio de conversación para que las personas, los emprendedores, el talento pueda contarnos su experiencia y nosotros tomar valor a partir de esa experiencia. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. Seguimos conversando con Alexandra y quiero hacerte esta pregunta, Alexandra. Los autores que tú más recomendarías en la parte de ficción contemporánea, bueno, obviamente aparte de ti, pero ¿cuáles son tus referencias? Bueno, pues mira, yo debo confesar que leo absolutamente de todo. ¿Qué pasa? Cuando yo estudié hermenéutica literaria, justamente la hermenéutica se basa en el análisis de la técnica, en el análisis de los escritores, en el análisis del texto. Hermenéutica, por ejemplo, es completamente distinto a estudiar creación literaria, porque creación literaria sí va a ejercer la creatividad. Hermenéutica es todo lo opuesto. Hermenéutica es como si uno estudiara las leyes y sacara como conclusiones. Y una de las cosas que aprendí es que hay que leer de todo, justamente para entender la variedad de estilos, de formas de contar, de historias, y en especial también para saber lo que a uno no le gusta. Y a mí, por ejemplo, un libro, si no me gusta, igual me lo leo porque lo estoy estudiando, entonces leo muchísimo de todo. Dicho lo anterior, quisiera recomendar, o hablando, digamos, de los libros recientes que he leído, el libro de ficción más reciente que terminé es American Gods, como dioses americanos, de Neil Gaiman. Es un libro que cuenta como la historia de todos los dioses antiguos cuando llegaron a América y cómo pelean hoy en día con los dioses contemporáneos, como el Internet, el dinero, los centros comerciales, etc. Ese es un libro, por ejemplo, que me gustó muchísimo por la forma en la que está escrito, la historia en sí misma es también muy buena y todas esas referencias a los dioses antiguos me pareció fantástico. Ese, por ejemplo, es un libro que les recomendaría y es un autor que me encanta. Muy bien, o sea que si quisiéramos hacer aquí, sacar un aspecto que las personas puedan llevarse en este momento de lo que estás diciendo, es que un escritor, primeramente que nada, tiene que ser un lector. Así es cierto. Es la forma de aprender de otros y de nuevo de aprender lo que a uno le gusta y lo que no le gusta,
porque es la manera en la que también podemos compararnos y reflejarnos, ¿no? Como de qué tipo de historias son las que a mí me gustan contar. Me gusta contar historias que son rurales o que son más de ciudad, que son modernas o que son de fantasía. Hay tantas cosas, entonces es una forma también de encontrar el propio estilo. Alexandra, te voy a plantear lo siguiente, y te lo planteo porque yo en este momento, no ahorita en este momento, sino que la traigo desde hace tiempo, tengo la inquietud de escribir. Pero si yo arranco a escribir ahorita, de hecho arranqué a escribir, pero lo hago a partir de algo totalmente empírico. Es decir, voy a escribir a partir de lo que yo quiera escribir y como vaya escribiendo y como el sentido común me diga que debo ir escribiendo. Sí. Pero si yo quisiera acudir a un coach literario o si yo quisiera acudir a un taller o quisiera ir a alguna escuela que me diga no escribas esto de esta manera porque no es la manera adecuada de escribirlo, no hagas esto porque esto no es lo que se hace o no utilices tanto este recurso literario, estás redundando acá, etcétera, 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 que me permita a mí tener una luz mucho más clara de hacia dónde me dirijo. ¿Qué me recomendarías tú? Bueno, mira, yo empezaría por buscar talleres de creación literaria, hay muchísimos. De hecho, hace un ratito se unió Nanda Nieves, no sé si todavía está por acá. Ella, por ejemplo, es una persona que dicta talleres de creación literaria y que ayuda justamente a las personas como a perfeccionar o a encontrar un camino. He tenido también la oportunidad de conocer, por ejemplo, el trabajo que hace We Mammals, es W rayita abajo, Mammals, con doble M. Gaby se encarga de enseñarnos cómo nuestro cerebro mamífero se ejercita a través de la escritura y te ayuda a desbloquear ideas y a darle como una expresión a todo eso que tú quieres decir. Entonces hay muchos talleres, hay talleres gratis, tal vez no en este momento, pero las bibliotecas suelen tener también este tipo de recursos, personas que se reúnen una vez al mes y comparten lo que escriben. Entonces para mí esa sería una excelente forma de comenzar. Y si hay alguien que ya está mucho más encaminado, efectivamente, como dices, existe la figura de los coach literarios, coach de escritores. Mi editora, por ejemplo, Natalia Hernández, ella también hace este tipo de acompañamiento y pueden buscar personas con las que se sientan afines en su forma de trabajar para que los ayude como a desarrollar mejor esas habilidades. Bueno, nombraste a una persona que estamos conversando con ella para traerla entre humanos, es Nanda Nieves. Muy posiblemente esté con nosotros en los próximos Entre Humanos. Así que Nanda, si estás conectada, pues está de mi parte, tengo que llamarte esta semana para poder ponernos de acuerdo. Y bueno, Alexandra, nos quedan muy poco tiempo, pero antes de pasar a hablar de tus proyectos, de dónde te podemos conseguir, dónde podemos conseguir esos maravillosos libros que tú estás escribiendo, yo quiero recordarle a todas las personas que Entre Humanos tenemos una edición especial pasado mañana, miércoles. Vamos a estar por acá, por @BiproLLC. Vamos a hablar de el Enneagrama, una herramienta para la vida. Tenemos a la presidenta de la Asociación Argentina de Enneagrama, María Pat, quien nos va a hablar específicamente de los eneatipos y cómo nuestra personalidad, cómo cada uno de nosotros estamos representados con cada eneatipo. De verdad que las personas que me han hablado de esto, yo he leído algo acerca del enneagrama y me parece sorprendente cómo cada uno de nosotros puede encajar con cada uno, al menos uno de los eneatipos. Y quiero decirle que esto no es nada esotérico ni absolutamente nada, tiene fundamentos científicos en la psicología, así que pueden venir el miércoles con María Paz, 6 de la tarde, vamos a estar por acá. 6 de la tarde es hora de Miami, 8 de la noche hora de Argentina, hablando de Enneagrama, una herramienta para la vida. Y la semana que viene, el martes de la semana que viene, vamos a estar nada más y nada menos que con Proyecto 1. Lo traemos acá directamente al espacio de Entre Humanos. Viene Nelson Zapata, músico dominicano, líder de la agrupación musical Proyecto 1, quien nos va a estar hablando de cómo se creó el tiburón, y todas esas canciones que se pegaron en los años 90 que yo bailé hasta que me fastidié, y nos va a hablar de su nueva producción musical. Así que síganos por @BiproLLC y por supuesto sigan a @acastrillón, @acastrillón. Por favor, producción, si nos estás escuchando,
coloca allí, por favor, la dirección de Alexandra, @acastrillón, para que las personas que nos están escuchando en este momento puedan seguirla, porque esto está maravilloso. En los últimos momentos que nos quedan de programa, Alexandra, ¿podrías decirnos las personas que quieren conseguir tus novelas para leerlas? Primero, explícanos rápidamente qué es un productor autopublicado, y segundo, ¿dónde podemos conseguir tus novelas y dónde te pueden contactar las personas a ti? Bueno, la forma más tradicional en la que se ha desarrollado la industria del libro es a través de las editoriales. Entonces, con el surgimiento de plataformas como Amazon, por ejemplo, empezó a darse la posibilidad de que los escritores autopublicáramos nuestros libros. Es decir, que no vamos a una editorial, sino que vamos directamente a la plataforma de Amazon y, cumpliendo con unos requisitos de formato, de contenido y demás, se suben los archivos a Amazon y quedan disponibles para que la gente los compre. Y al momento que tú compras el libro, por ejemplo, si lo pides físico en Amazon, y lo vas a ver seguramente en muchos libros que puedas comprar, el libro lo imprimen en el instante mismo en que tú lo pides. No hay un inventario, no existe una bodega llena de libros. Okay. El libro en ese instante lo imprimen. Entonces eso da una flexibilidad enorme. Amazon tiene este servicio de impresión bajo demanda en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, en Alemania, en España, en Francia y en Japón. ¿Qué significa eso? Que yo no trabajé con una editorial, sino que yo contraté a las personas que necesitaba para que me ayudaran con mi libro. Una editora y correctora, un estudio de diseño que fue el que hizo la portada, y bueno, y todo el trabajo de mercadeo lo he hecho yo directamente por el conocimiento que tenía antes. Pero, por ejemplo, un escritor que no le gusta el mercadeo, que no quiera meterse en eso, pues tendría que buscar a alguien también que le ayude a hacerlo. Entonces, no se trata de hacerlo a las carreras o como salió, se trata de buscar los profesionales apropiados para que nos apoyen en este proceso. Entonces, este es como lo que significa ser autopublicado. Me muero por vivir, lo encuentran en Amazon, o los invito a mi página web, alexandracastrillón.com, y allí hay una lista de cada país donde se puede conseguir, donde se puede comprar en México, en Argentina, en Colombia, en España, en Perú. Y bueno, es como las diferentes opciones. Y donde está Amazon con este servicio de impresión bajo demanda. Mi segunda novela, Detrás de mi nombre, en este momento está en proceso de edición y existe solo una copia, que es esta. Ajá. Porque yo la estoy en ese momento corrigiendo, la copia, o sea, como la prueba de impresión, para poderla ya lanzar. La lanzamos más o menos en 1 mes y medio, en marzo. Y estoy escribiendo una tercera novela, que por ahora se llama Proyecto Alter Ego. No significa que así se va a llamar la novela, sino que cuando yo creé el Excel, pues tenía que ponerle un nombre y le puse Proyecto Alter Ego. Entonces esa todavía no está disponible. Entonces, bueno, eso como en términos de comprarla. Y se nos va a acabar el tiempo, pero quiero decir 2 cositas súper rápido. No, discúlpame, adelante. Instagram no nos va a cortar. Eso, bueno, era antes que nos cortabas. Podemos extendernos un poquito más, no hay problema. Listo, perfecto. Entonces, algunas de las preguntas que han hecho. Alguien preguntó sobre los viajes, por ejemplo, Me muero por vivir. El protagonista hace un viaje de 1 año por el sur de África y del sudeste asiático, y estos son todos países donde yo he estado. Entonces, las descripciones, las experiencias, muchas de ellas, otras sí son ficción, pues yo las viví, que es muy distinto a que yo buscara un lugar en Google y mirara fotos, porque en realidad yo estuve ahí. Entonces, esto lo incorporo en mis novelas. Me encanta incluir destinos, viajes, culturas, porque me parece que es una forma de ayudar a conectar el mundo, sí, a que nos demos cuenta que las personas somos buenas, que todos buscamos la felicidad, que todos amamos a nuestra familia, independientemente de dónde vivamos y de dónde estemos. Por acá dice Carlos que veamos la novela. Bueno, creo que también preguntaba Janet si en alguna de las otras novelas estoy tocando alguno de los temas de la pandemia. Por la ubicación cronológica de las novelas, todavía no. Sin embargo, ya estoy empezando a planear lo que voy a escribir después de Alter Ego, porque espero terminar Alter Ego en 1 o 2 semanas. Y creo que ahí sí va a estar temas de la pandemia involucrados. Pero por ahora las que he escrito, no. También preguntaron dónde se compraba en Chile. En Chile en este momento no tengo una distribución directa, tendría que ser o a través de Mercado Libre, Busca Libre,
o Amazon, no hay una librería como tal en Chile. Y creo que esas son como algunas de las preguntas que hicieron como tal. Per- Preguntas de comentarios. Perfecto. Antes de terminar, Alexandra, bueno, no me queda más que agradecerte enormemente este valor, súper valor que has compartido con nosotros a partir de tu experiencia, de tu conocimiento el día de hoy con nosotros. Gracias por darnos ese honor de tenerte acá entre humanos. Y antes de terminar, por supuesto, también darle las gracias a todas las personas que se conectaron y que están haciendo sus preguntas, que están interactuando con nosotros. Síganla a Castrillón, @acastrillón. Síganla porque definitivamente es una maravilla. Ya me muero por leer sus novelas, de verdad se lo digo. Me muero por leer lo que escribe porque de verdad que pasé un rato sumamente genial y solamente estamos conversando. Ni siquiera creo que nos conocíamos, así que esto es una maravilla. Sí. Alexandra, antes de terminar, 3 recomendaciones que le puedas dar a las personas que se inician en el camino de la escritura. 3 recomendaciones que tú consideres que son sumamente importantes. Bueno, hay una que tú la mencionaste y que es fundamental y es leer mucho. Y lo mencionaba antes, es una forma de entender también un poco sobre nosotros mismos como escritores, sobre las cosas que nos gustan, sobre las temáticas. Leer mucho. Lo segundo es que no sean como yo, o si sean como yo, y venzan el miedo. Como lo dijiste también, el miedo es inevitable, todos lo sentimos en diferentes momentos, en especial cuando estamos empezando a hacer algo nuevo. Pero hay algo que dice, por ejemplo, Michelle Poller, que me encanta, y es, ¿qué es lo mejor que podría pasar? Entonces, ¿qué es lo mejor que podría pasar? Pues que hoy nos conocimos y que estamos hablando de mi novela y que se ha sumado gente maravillosa para conversar y eso no habría pasado si yo no lo hubiera escrito. Entonces, pensemos qué es lo mejor que puede pasar y actuemos con valentía. Y el tercer gran consejo que quisiera darles, pues para escribir y para todo en la vida, es tener un plan. No tirarse al vacío improvisando, porque un plan de alguna manera nos da como una red salvavidas. Las cosas nunca van a salir como el plan, nada, ni la historia, ni los tiempos, nada va a salir como el plan. Pero tener el plan nos ayuda como a volver a corregir el rumbo cada vez que nos estamos desviando para poder llegar a donde queremos llegar. Entonces esos serían como los 3 consejos finales y pues invitarlos a que vayan a mi página web, alexandracastrillón.com, pueden descargar una muestra gratis de Me Muero por Vivir y empezar a leerla. Así dicen, bueno, si me gustó, entonces como si me gustó, voy y la compro. Y también pueden descargar el primer capítulo de Detrás de mi nombre, mi segunda novela, que todavía no ha sido publicada. En mi biografía está el enlace también para que puedan descargarlo. Entonces, bueno, así me conocen más como escritora y en todo lo que estoy haciendo en ese momento. Muchísimas gracias, Alexandra. Y bueno, nuevamente no me canso de decirlo, lo he repetido muchísimas veces durante este programa, pero la verdad, sea dicha, es un inmenso honor, o fue un inmenso honor para nosotros tenerte acá. Mi nombre Para, es Will Candurí. Nuestra cuenta es @BiproLLC. Yo soy estratega de desarrollo humano de esta empresita que está acá atrás, se llama Bipro Performance Solutions. Si estás buscando trabajo y necesitas un mentor, un coach, si necesitas mejorar tus relaciones personales a través de la inteligencia emocional, si tienes problemas con la gestión del tiempo o si básicamente lo que quieres es una promoción a nivel profesional en tu trabajo, yo soy la persona con la que puedes hablar. Síganos por @BiproLLC y por supuesto, no se pierdan los próximos Entre Humanos, que ya le comentamos, el miércoles con María Paz y el Enneagrama, y la semana que viene con Proyecto 1. Vamos a estar el día martes con Nelson Zapata, creador, fundador y director musical de la banda Proyecto 1. Muchísimas gracias, Alexandra. Un beso enorme para ti, un beso enorme para todos los que nos siguieron el día de hoy. Muchísimas gracias y que pasen una excelente noche. Hasta luego. Chao. muchas gracias. Chao, chao. Chao. ¿Qué pasa aquí? Acá seguimos, acá seguimos. Sí, ah, ok, ahora sí, gracias. Chao.